Grazie Daniela per avermi invitato, grazie Marina anche, grazie al centro Clavier e a Silvia che è appena andata via e anche devo dire alla fondazione perché le ragazze sono state bravissime dal punto di vista organizzativo. No? Per me è sempre un piacere, non è la prima volta che vengo qua, sono venuto per una tesi di dottorato, per fare qualche conferenza l'ultima volta per la riunione della ICLU dell'Associazione dei Centri Linguistici Italiani di settembre e sicuramente, come dicevamo, come ci siamo detti alcune volte o tante volte, non finisce qui, nel senso che secondo me devono esserci sempre più collegamenti, più connessioni tra l'altro due centri di eccellenza come sono Scuola Interpreti e Scuola Interpreti di Trieste e voi, perché basta guardare, avranno la validità che avranno, ma basta guardare le classifiche della laurea e siamo sempre lì tra i primi. No? Quindi, come dicevamo, vero Marina, non dobbiamo considerarci come competitori, come concorrenti, ma creare delle connessioni che ci servano per aumentare il nostro livello e ovviamente per darci una mano anche a livello nazionale, che di questo si tratta, no? Creare dei collegamenti, creare delle reti. Io in realtà, come dicevi te, io mi occupo di linguistica contrastiva e in questo convegno sono praticamente un intruso, perché vedo che c'è poco di linguistica ispanica, no? Meno di diacronia e anche poco di lessico di traduzione, quindi io vi chiedo scusa se sono un intruso, ripeto, in questo convegno, ma insomma credo sia conveniente o credo sia anche opportuno ascoltare un pochettino di altri ambiti di ricerca, no? di cui ci occupiamo. No? Io mi occupo, insisto, di linguistica contrastiva e anche di linguistica storica. No? Il mio dottorato di ricerca, no? Lo faccio su l'insegnamento dello spagnolo per stranieri del 1500 e del 1600. Ho fatto un'analisi io sono convinto che, e adesso lo vediamo, che ci sia sempre un collegamento tra condizioni sociali, linguistiche e politiche e importanza maggiore o minore di una lingua. Quindi se la Spagna aveva l'impero nel 1500 e nel 1600, cioè dal punto di vista linguistico era molto potente e lì si creano una serie di grammatiche che aiutano a scopi praticamente commerciali in quell'epoca all'insegnamento dello spagnolo per stranieri, per inglesi, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera, e anche per italiani. E una tra le grammatiche più importanti dell'insegnamento dello spagnolo per italiani è una di Lorenzo Franciosini, di 1624. E da lì viene un'altra linea di ricerca proprio che è collegata a Lorenzo Franciosini perché è il primo traduttore del Don Chisciotte in italiano. Quindi questo per contestualizzare il perché di quel titolo, ¿no? Y ahora paso al español. Bueno, pues yo creo que una conferencia no tiene que ser, yo creo que no tiene que ser una conferencia algo para decir mira qué bueno soy o mira, sino simplemente para dar algunos aspectos sobre algún tipo de investigación, ¿no? Dar, como se dice en italiano, alcuni spunti, ¿verdad? Para decir los tiros pueden ir por aquí o por allí, ¿no? Y dentro de aquí he pensado, después obviamente tendré que cortar muchas cosas, ¿no? Seguir esta estructura. Una introducción, en los objetivos, hablaré un poquito de Lorenzo Franciosini, de las traducciones del Quijote en la época, algunas cuestiones iniciales acerca de la traducción de Franciosini, de nuestro trabajo y después hablaré de los toscanismos, de la religión y de la germanía. Aquí me he puesto también las adaptaciones y evidentemente no llegaría a tiempo
pero bueno, lo siento mucho, lo dejaremos para todos. El Quijote, como se sabe, como sabéis, es uno de los textos que más se han editado y traducido en absolutamente toda la literatura universal. Existe, la prueba de ello es que existe una enorme bibliografía secundaria, ¿no? Por ejemplo, Fernández editó en 2008 un libro titulado La bibliografía del Quijote por unidades narrativas y materiales de la novela, ¿no? ¿Y por qué el Quijote es tan importante? El Quijote es tan importante porque no hablo de la calidad de la obra en sí, sino porque contribuyó también a que el español alcanzara un grandísimo esplendor en aquella época, ¿no? Eso está claro. E influyó en la narrativa europea de los siglos posteriores debido a que, como vosotros sabéis, se concibió como una sátira de un género novelesco, que son los libros de caballería, que contaba con una enorme tradición. Es decir, Cervantes llega y rompe con esa tradición, ¿no? En los libros de caballería, la acción se anteponía a los personajes, algo con lo que acaba Cervantes, ¿no? Que nos convierte en un punto de referencia. Además, a mí en una conferencia me dijeron, pues yo no veo el humor en el Quijote. Y digo, bueno, o hay dos cosas, o tu sentido del humor y el mío son diferentes, o tú no lo has leído bien, ¿no? Pero es muy divertido, de verdad. El Quijote es muy divertido. Muy divertido, además, gracias a su ironía, porque Cervantes tiene una gran ironía. Cervantes realiza, por ejemplo, críticas mordaces a la sociedad y a los personajes del momento, algo que rompe con la tradición de libros de caballería, ¿no? Se considera además la primera novela contemporánea gracias a su carácter polifónico. ¿Qué significa su carácter polifónico? Significa que hay un montón de personajes, aquí tenéis, ¿no? Muchos narradores diferentes, y gracias a esto, pues los aspectos lingüísticos cobran un valor enorme. No es una narración llana, ¿no? sino que existen distintos niveles de lengua, distintas aplicaciones lingüísticas a jergas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, traducirla incluso hoy supone un reto enorme. Por ejemplo, dos elementos de esa riqueza lingüística son la variedad de estilos de personajes y la propensión de Cervantes a utilizar una lengua espontánea, cuidado con esto, natural y alejada de la artificiosidad y del amaneramiento. Y aquí reside el principal problema de la traducción, no solamente del Quijote, sino de la traducción entre el italiano y el español. Yo estoy convencido de que el italiano y el español parten de una base común, ¿no? El latín, tienen una misma tradición escrita, ¿verdad? Nacen, bueno, en la Edad Media, siglo XI, XII, depende. El italiano escrito sigue hasta nuestros días, el español escrito sigue hasta nuestros días, pero el italiano oral es muchísimo más tardío que el español oral, porque nosotros tenemos una fecha clave que es 1492, que es la reunificación, ¿no?, de los territorios, la primera gramática en lengua romance de Nebrija, ¿no?, la conquista de América. Entonces, lo que decía al principio, esa reunificación implica una potencia lingüística, y esa potencia lingüística se consolida y se estandardiza. Es decir, el español empieza a fluir por toda España desde el punto de vista también de la oralidad. Mientras que si alguien me dice que el italiano, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la reunificación de Italia se consigue a finales del siglo XIX. Pero si alguien me dice que el italiano es homogéneo desde el punto de vista coloquial desde siempre, yo le digo, primero por eso, y segundo, porque incluso hoy en muchos lugares de Italia, como vosotros sabéis, se habla dialecto, no se sabe. Entonces, eso significa que en el momento que el italiano y el español van por una misma vía por lo que respecta a la escritura, pero por la oralidad, desde el punto de vista de la oralidad, no.
Entonces, al tener el español 500 años de español oral y el italiano menos, pues ahí hay desajustes en la traducción. Y entonces, para traducir la lengua coloquial o la lengua, o sobre todo, mejor, la lengua estándar, hay problemas de adaptación de niveles, de llegar a cuadrar perfectamente los niveles lingüísticos. Esta es una de las dificultades que presenta. De hecho, esto se ve sobre todo en la traducción literaria, ¿no? No se ve en la traducción científica, porque la traducción técnico-científica, porque allí, como se dice en italiano, si appiattisce la lengua, y ahí tenéis, y de esto sabéis mucho más que yo, todo lo que son los elementos de traducción automatizada, etcétera, etcétera. Ese es el problema, ¿no? Que la lengua te la deja, funciona muy bien, pero la lengua te la deja plana, ¿no? Entonces, ese es el problema que existe uno de los problemas que existe entre el italiano y el español, la traducción de la lengua coloquial. Sobre todo, la lengua estándar, sobre todo del español hacia el italiano, ¿no? Y ese es uno de los problemas de la traducción de Quijote. Entonces decíamos que fruto de todo ello, su traducción efectivamente conlleva no pocas dificultades, ¿no? La primera traducción del Quijote ha sido muy poco estudiada, al menos desde el punto de vista, y esto también es normal, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la lengua, porque sabéis que en Italia hay una traducción más literaria que lingüística. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, bien, desde el punto de vista lingüístico no se ha estudiado bien, ¿no? Nosotros, por ahora, solo hemos analizado los capítulos del 1 al 10 de la primera parte, para que veáis toda la riqueza que presenta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues resaltar la importancia de la figura de Franciosini, presentar un panorama muy general acerca de cómo se traducía, de qué lengua a qué lengua, etcétera, etcétera, en el siglo XVII, intentar otorgarle el interés que aún no ha recibido esa traducción. Aunque se trata de una traducción literal, no siempre resulta fiel al texto original, ¿no? Destacar algunos apuntes de interés sobre el léxico y su tradición y su traducción. ¿Por qué hablo de toscanismos? Pues hablo de toscanismos porque Lorenzo Franciosini era toscano. Y entonces vosotros sabéis que cuando se traduce muchas veces, cuando yo digo, ¿cómo se traduce tal al italiano? Y me decir, yo no lo so, ma in dialetto rende così, rende meglio. Sí, pues eso es lo que le pasaba a Franciosini, ¿no? Que al tener una lengua estándar, de acuerdo, basada sobre todo en el toscano, ¿no? Pero él, al ser el italiano una lengua, digamos, muy extendida, él cuando tiene problemas de traducción recurre a algunos elementos toscanos, ¿no? La religión, ¿por qué? Porque aunque parezca, yo todavía no he conseguido explicármelo, ¿no? Y he leído y nadie consigue explicárselo. Ya veréis que aunque el Quijote tiene muchísimas expresiones referidas a la religión, todas o gran parte de esas desaparecen en la traducción del italiano. No sé por qué, ¿no? En ver uno de estos problemas de adaptación, ¿no? En ver algunos elementos de la germanía, que es un tipo de jerga, después lo veremos, y tal vez adaptaciones que no nos van a dar tiempo, ¿no? Lorenzo Franciosini, como hemos dicho, fue uno de los hispanistas extranjeros más importantes del siglo XVII. Hay, pero esto tampoco nos tiene que asustar, poquísimas noticias acerca de su nacimiento. Entonces, si uno consulta textos antiguos, lo primero que hace es ir a la portada de las obras y ahí se ve de dónde ha nacido, de qué año es, etcétera, etcétera. Entonces, las pocas noticias que tenemos acerca de él se ven en la portada de sus libros, ¿no? Sabemos por estas portadas que nació en Florencia o en Castelfiorentino, cuidado con esto, ya veréis después, que dio clases de español en Siena y en la Academia de Pisa, que vivió en Venecia entre 1622 y el 26 y en Florencia en 1636 y que murió después de 1645. Fue, como hemos dicho, lexicógrafo, gramático y traductor. Lexicógrafo, gramático y traductor significa que tiene diccionarios, tiene una gramática
basada sobre todo en la traducción, o sea, basada sobre todo, y a eso volveremos después también, en una gramática de César Coutin del 1597 y traductor del Don Quijote, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, tiene un vocabulario italiano-español en 1620, la gramática española de 1624, que se emplearon para enseñar español a los italianos hasta finales del siglo XIX. Tiene la gramática española, integrada en el nomenclátor, y no nos interesa esto sobre todo, que tiene la traducción del Don Quijote dividida en dos partes, la primera parte del 22 y la segunda del 25, y bueno, otras obras, ¿no? Aquí hablo de la relación entre Oudin y Franciosini, ¿no? Y esto es verdad, siento un fervoroso amor por España, por su lengua y por su literatura, mientras que Oudin, no sé lo que le pasa a los franceses, ¿no? Nos profesó siempre una cordial antipatía, ¿no? ¿Qué pasa con esas traducciones, no? Que en los 400 años de existencia de la obra cervantina se ha producido medio centenar de traducciones, es decir, es uno de los libros más traducidos. ¿Y cuáles son estas primeras traducciones? Primero al inglés, ¿no? En 1612 la primera parte, gracias a Shelton, ¿no? Y en el 20 la segunda. Oudin, la primera en el 14 y la segunda en el 18, Bastel en el 48 y Franciosini, insisto, en el 22 la primera y en el 25 la segunda. Entonces, según Pini, el panorama inicial de las traducciones italianas del Quijote es muy pobre frente al de otros idiomas. ¿Por qué? Bueno, pues Álvarez Guerra explica algunas razones. Dice que, y que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Primero, a lo mejor por su culpa, ¿no? Porque, por culpa del traductor. Porque transmite la obra como una variante cómica de los libros de caballería. Si uno lee el Quijote, se divierte. Pero si uno lee la traducción de Franciosini, algunas veces exagera con las bromas que le hacen con esto, porque de hecho, tengo otra cosa preparada sobre las ampliaciones. Franciosini es uno que mete y mete y mete y mete. Es decir, es una traducción literal, pero intenta adaptarla tanto, pero incluso metiendo más cosas de sentido del humor, etcétera, etcétera, y algunas veces rozan el ridículo, ¿no? Entonces, ha intentado adaptarlo sin duda al italiano, pero algunas veces se pasa, ¿no? Aparte de eso, sabemos que en Italia existía una riqueza enorme, ¿no? Con respecto a la tradición caballeresca, ¿no? Y eso desde el punto de vista lingüístico literario, y además de eso, existía una cierta animadversión hacia España, porque ocupaba una parte del territorio de la península itálica. No estoy hablando de los buenos contactos que hubo en el siglo XIX, por ejemplo, entre España e Italia con la ocupación de Nápoles, de Sicilia, sino que aquí era diferente, ¿no? Y la capacidad, y esto es verdad, ¿no? El español en Italia se ha estudiado muy poco, ya desde aquel momento, es igual, son dos lenguas iguales, ¿no? Entonces, se hablaba, solamente lo entendía la gente culta y entonces no se extendió, ¿no? Ese español. La primera parte consta de 52 capítulos, repito, fijaos vosotros, yo he analizado por ahora 10, me moriré y no lo analizaré, y la segunda de 74, ¿no? Se imprimieron en Venecia y dicen que, la crítica dice, que la gramática y la traducción de Oudin fueron el modelo de Franciosini. Yo no estoy tan seguro. Sin duda, lo tomó como punto de referencia, pero no copió. Son traducciones muy literales y aquí tenéis, por ejemplo, una prueba, ¿no? Según Bernardi, y yo estoy de acuerdo con él, Franciosini se basó en varios textos fuente para realizar su traducción. Y, por ejemplo, no uno solo. Por ejemplo, a ver, paso por aquí.
A ver, porque fijaos vosotros, por ejemplo. Aquí yo creo que se ven algunas claves, ¿no? Nosotros creemos que se basó en una edición que es la B+, ¿no? Que es una lectura común de B, C y de BR, ¿no? Y no en la edición Princeps. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se hubiera basado en la edición Princeps, ¿no? Pues no hubiera habido estos cuatro problemas. Mientras que si se hubiera basado en una edición de UDAN, se hubiera basado en B o en C o en BR y no en una unión de las tres. Es decir, él consulta varias ediciones y después lleva a cabo una propuesta. Por ejemplo, en la Princeps, ¿no? Se habla de, esto es solamente lo que hemos encontrado, repito, en los 10 primeros capítulos, de 3 días, y él lo traduce 6 giorni, mientras que en B+ se habla de 6 y en otras se habla de 2, es decir, va recurriendo varias. Sonadas, por ejemplo, ¿no? Él lo traduce como soñadas, ¿no? Soñate, presente en B+ y no en A. Has visto, por ejemplo, ¿no? En A aparece como has visto, ¿no? Y ahí sí. Pero en B, has tú visto. ¿Veis cómo no solamente coge la Princeps, sino un poquito de aquí y un poquito de allí? O, ahí tenéis sobradisa, soliadisa, él la traduce como sobradisa, que ve en B+. Por ejemplo, es decir, esto significa que, esto es un análisis filológico, ¿no? Eso significa que no solamente se basa en una, sino que él tiene a su disposición 3 o 4 ediciones y va cogiendo de aquí y va cogiendo de allí. Y la prueba de todos estos cruces significa que no se ha basado en un solo texto, como es la Princeps o como es el texto de Iván, ¿no? Entonces, como hemos dicho, existen, y va por aquí, existen algunas ideas sobre esa traducción de Francescini. Para unos carece de expresividad o no tiene vivacidad, para otros es un excelente traductor, ¿no? Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Es decir, él hizo un enorme trabajo y fue muy difícil traducir, sobre todo en aquellos siglos, ¿no? Sin ningún medio a disposición, etcétera. Pero bueno, también tiene algunos problemas, ¿no? Intentó adaptar su traslación al gusto de los lectores de su época. Tampoco, repito, logró el éxito que habría merecido por culpa de su traducción hacia el italiano. Y dos de los problemas más graves que presenta son su exceso de literalidad, es decir, él no sabe algo y lo traduce literalmente. No. Incluso algunas estructuras fijas, ¿eh? No se pone, no se complica la vida. Eso ocurre con la germanía. Por ejemplo, si uno lee, y existían ya las notas al pie. Si uno va a la traducción de Udán del Quijote, uno ve que hay un estudio de Mopio Vano en la Revista Internacional de Traducciones, donde analiza las notas al pie de la edición, de la traducción del francés, del español al francés, de Udán, y del español al italiano de Francescini. Udán se pasa poniendo notas al pie. Muchísimas. No las ponen al pie, las ponen al margen, ¿no? En la edición. Mientras que las notas al pie de Francescini son muy escasas, lo que significa que no tenía ese control del español que tenía Udán. Está clarísimo, ¿no? Entonces él traduce literalmente. Se inventa efectivamente términos inexistentes en su lengua y la consecuencia es que a veces se esfuman de la versión italiana, entre otras cosas, la ironía y el humor. Nosotros hemos consultado la edición Princeps de 1605 y después la edición también original de 1622, ¿verdad?, de sus traducciones, ¿no? Ahora, y aparte de eso, por supuesto, cuando el método ¿qué implica? El método implica que tú tienes que coger una edición de la época, ¿no? Una traducción de la época y después ver diccionarios
sincrónicos de ellos y diacrónicos con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, uno recurre al diccionario de aquella época, al Covarrubias, ¿no? Uno recurre también al vocabulario degli Accademici de la Crusca, de 1612, pero también tiene que ver la perspectiva histórica recurriendo a autoridades, ¿no? Que son los puntos de referencia nuestros, de 1726-39, y al Battaglia, que es el grande diccionario de la lengua italiana. Es decir, así uno comprueba el corte diacrónico y el corte sincrónico. Dentro de los toscanismos, como hemos dicho, recurre algunas veces a ese tipo de léxico, pues porque él procedía de allí. Esto se debe, por ejemplo, a la fragmentación, a la enorme fragmentación lingüística que existía en Italia en aquellos siglos, ¿no? Pero claro, recurre porque pretende que su traducción no pierda la espontaneidad y la vivacidad que posee el texto de Cervantes, como decíamos antes, porque alcune parole rendono di più in dialetto. ¿Eso qué significa? Que claro, que está muy bien, pero que el resto de los italianos no lo entienden. No siempre lo entienden. Por ejemplo, este es el primer problema. El término hidalgo, ¿sabéis cómo traduce? Él lo traduce como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él lo traduce como el ingenioso cittadino. Y uno dice, ¿qué tiene que ver hidalgo con cittadino? ¿Verdad? Los que sepáis un poquito de español sabéis que no tiene nada que ver. Pero el problema es que esta opción se mantiene hasta la revisión de Ambrosoli de 1840-41, en la que por primera vez propone el término, el préstamo al español hidalgo, ¿no? Pero cuidado, hidalgo, que de todas formas está, mirad, presente en un diccionario desde 1565 de Cristoforo Montanini Gli effetti d'amore de Florencia. Eso significa que el término ya existía aquí. Entonces yo no sé por qué habrá recurrido a cittadino y no, bueno, lo sé, ya lo veremos, y no, por ejemplo, a hidalgo, ¿no? A lo mejor intuyo que presentar como hidalgo, que el término hidalgo sonaba menos que el término cittadino, por ejemplo. Pero bueno, ahora lo veremos por qué. Es un caltorema que, como casi todos, presenta grandes dificultades, ¿no? Sobre todo, en este caso, porque es que el problema esencial es que se sitúa en el título. Es decir, desde el momento en el que tú titulas algo así, ya todo el resto de la obra gira en torno a la decisión que tú tomas. Pero eso pasa ahora mismo, ¿no? Como yo digo, si uno traduce, por ejemplo, un catálogo de muebles o un catálogo de vino y no sabe cómo se dice mesilla, pues todo lo que sea con respecto a eso ya va para atrás y estropea el texto, ¿no? Según Vega Cernuda, ni gentleman, ni gentilón, ni nobiluomo recogen ese contenido de ese hijo de algo, típicamente hispano, que supone una autoestima personal más que una condición social, sobre todo en aquella época, porque los hidalgos iban decayendo. Para Covarrubias, ese diccionario del que hablábamos antes, fidalgo, este término es muy propio de España. Equivale a noble, castizo y de antigüedad de linaje. Y el ser hijo de algo, eso es hidalgo, ¿no? Significa haber heredado de sus padres y mayores lo que llama algo, que es la nobleza. Pero autoridades va aclarando ya las cosas. Y dice que la persona noble, ¿qué es un hidalgo? La persona noble que viene de casa y solar conocido y como tal está exento de los... Cuidado, y como tal está exento de los pechos y derechos que pagan los villanos. Es decir, es una cuestión de derechos. El hidalgo tiene derecho. Aunque estaba decadencia, no, sin duda, hacían todo lo posible para conservar sus últimos privilegios. Y se trata precisamente de privilegio. ¿Por qué? Porque a ver si hay una correspondencia entre ese hidalgo y el cittadino. Franciosini en su vocabulario italiano-español de 1620 y en su gramática española de 1624, coherentemente, ¿verdad?, dice que hidalgo significa propiamente cittadino, ¿no? Entonces, es coherente. A ver qué pasa con el cittadino italiano de aquella época.
pues que esa definición aparece en el vocabulario italiano-español de 1620, ¿no? Que de forma idéntica a la del vocabulario de Academici della Crusca, seguramente que consultó de 1612, porque su traducción es posterior, ¿no? ¿Y qué se dice? Pues se dice che è capace degli onori e dei benefici della città, ¿no? Recuérdese efectivamente que la Academia de la Crusca nació en Toscana. Al efectuar pues esa operación, Franciosini olvidó el significado que cittadino tenía en el resto de la península, ya que si uno va al grande diccionario de lengua italiana de Battaglia, ninguna de las acepciones que presentaba este vocablo en los siglos XVI y XVII se relacionaba con nuestro hidalgo. Es decir, él recurre al toscano. En efecto, Pini dice che Franciosini svela una chiara volontà di acclimatare l'eroe cervantino in una realtà toscana. La realtà a lui familiare e a cui appartiene l'idioma da lui adottato nella traduzione, conseguente una sorta di municipalizzazione in chiave fiorentina della storia dell'ingegnoso Hidalgo. Y efectivamente, no solamente estamos hablando de Hidalgo, es el término que más llama la atención, porque es el primero, repito, el del título, pero hay mucho más. Insisto, yo solamente he analizado por ahora de los 10 primeros capítulos, así que me da miedo lo que me voy a encontrar. Por ejemplo, Anega, que es nuestra fanega, ¿verdad? Él lo traduce como staiuoro, que es una medida de capacidad, pero más adelante sí dice staio, pero staiuoro es un término toscano. Tenía más cuartos que un real, dice. Los cuartos son heridas. ¿No? Juega Cervantes, es difícil traducir, es muy difícil traducir esta estructura, ¿no? Tenía más cuartos que un real, está describiendo a Rocinante, dice que tenía el término cuarto significa, por una parte, un cuarto de una moneda, ahora lo veremos, pero por otra parte, herida, ¿no? Dice Rocinante, tenía más cuartos que un real, ¿no? Difficilissimo da traducir. Pero, él dice, aveva nei piedi più quarti che non acrazia o baiocchi un Giulio. Lo aclara, ¿no? Para que los lectores de fuera de Toscana entendieran que está hablándose de monedas, como la crazia toscana realiza una ampliación y usa otras monedas que en aquella época estaban más extendidas en Italia, como el baiocco y el giulio. Pero el toscanismo lo pone ahí. A la buena hora, ¿qué significa? ¿Qué significa? En buena hora, ¿no? Él lo traduce con 100 buonanni. Con 100 buonanni. Solo hemos localizado esta agrupación léxica en el tesoro de la lengua toscana de Da Montemerlo, en ningún diccionario de la época. Entonces recurre de nuevo al toscano. Vive Roque, no, es una forma eufemística de juramento. Él lo traduce como al corpo di San Puccino, ¿no? Y tú dices, ¿por qué San Puccino? ¿No? Bueno, pues uno se va a archivo, investiga un poquito y dice, desde nuestro punto de vista, con San Puccino, Franciosini está aludiendo a Fra Puccino, un fraile que mantuvo relación con, ¿os acordáis, verdad? ¿De dónde nació? Castelfiorentino. Y esto nos empujaría a suponer la existencia en aquella época y en aquella localidad de una formulación exclamativa que incluyera el nombre de ese personaje. Y tú dices, bueno, pues eso lo pensarás tú. No, yo me baso en un documento. Y ese documento dice que Castelfiorentino, dove si discorre del ponte sull'Elsa a Castelfiorentino si aggiunga, che fu riedificata nel 1354, stessa della mansione dell'Alto Pascio, siccome lo dà a conoscere una provvisione del 26 giugno di detto anno, bla 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 bla, quando fu nominato Fra Puccino, ¿no? In esattore delle rendite della mansione dei frati. Es decir, yo estoy convencido de que en aquella época existió una expresión como frappuccino, que porque de ahí viene, frappuccino viene de San Puccino, porque uno se va a documentos y te dice San Puccino o frappuccino, ¿no? No es que se lo invente. Y entonces, pues sin duda se trató de algo
es uno que se dedica a pedir impuestos, ¿no? A pedir impuestos para reconstruir un puente, ¿no? Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Otra adaptación es, por ejemplo, otro toscanismo, ¿no? Cuando él habla de Juan Rufo, jurado de Córdoba, ¿no? Y él dice, Juan Rufo, 48 de Córdoba. Eso en español es imposible, ¿no? Porque 48 de Córdoba no se entiende, ¿no? Entonces, eso significa que Juan Rufo fue uno de los miembros de esa institución, ¿de acuerdo? De esa élite de poder político en la que entró el 10 de julio de 1568. Entonces, él encuentra una institución de élite de poder político no desde el punto de vista de Italia, sino desde el punto de vista de Florencia, porque i 48 erano una institución toscana compuesta por 48 senadores florentinos que ejercían funciones parecidas a los de los miembros del jurado de Córdoba. Ahí tenéis en cruzca, ¿no? Con respecto a la religión, ¿a qué hora tengo que acabar? 5 minutos. 10 minutos, gracias. Con respecto a la religión, lo que hemos dicho, no me explico por qué, pero desaparecen todos los términos religiosos. Por ejemplo, él dice que iba en el caballo, Sancho Panza, como un patriarca. ¿Qué significa? Está como un patriarca. Va como, incluso en español actual, a sus anchas, muy a gusto, ¿no? Él lo traduce como un médico. Sin duda, no ha sabido que estar como un patriarca significa, es una expresión fija, ¿no? Pero, ¿por qué lo traduce como médico? Pues ya veremos por qué. Él traduce como médico todo lo que es religioso, por ahora. Frailes de la Orden de San Benito y Medici. En el capítulo 8, por ejemplo, cada vez que se habla de frailes o religiosos, propone Medici. Y no se trata de una adaptación cultural, porque en esos siglos también existía en Italia, y está clarísimamente documentado, los frailes de la Orden de San Benito, ¿no? Una de las acepciones del Battaglia dice que en la época se denominaba Medici a las personas que, tal y como hacían los galenos con el cuerpo, se ocupaban del espíritu de sus semejantes, función que desempeñaban, por ejemplo, los frailes. Dice, chi nei riguardi delle anime svolge un'azione analoga a quella svolta dai medici nei ricordi, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor ha dicho, me quito los frailes y pongo los médicos. Y está en Battaglia, ¿eh? Pero claro, el problema no acaba aquí, sino que cuando él habla de Criador y Evangelio, yo hago juramento al Criador de todas las cosas y a los santos 4 evangelios. Él dice, yo hago juramento al mio avo, al bisavo y a quella que mi legó il verbo. ¿No? Ya está. Él quita, desaparece completamente la expresión de ahí, ¿no? Al diablo, vete al diablo, y mal hora. Yo te voto a Dios, según Rico Manrique, te juro por Dios, por ejemplo, io ti potrei giurare. Desaparece cualquier alusión a la religión en aquellos capítulos, ¿no? La Germanía, como vosotros sabéis, es una forma de hablar muy críptica que emplean los delincuentes y la gente de Lampa, que nació para que el resto de las personas no entendieran, es una jerga, ¿no?, lo que estaban hablando. No se percata, sobre todo, de las dobles acepciones de muchas de estas expresiones. Algo lógico, ¿no? Y eso significa que si no entiende lo que significa, si no entiende la expresión, ¿no?, pues no puede captar estos dobles sentidos, ¿no? Por ejemplo, Cervantes habla de dos mujeres mozas, ¿no? Mujeres mozas, de estas que llaman del partido. Se está refiriendo a las prostitutas, ¿no? Y él, como dice, due giovanotte di quelle che chiamano di partito. No significa absolutamente nada. ¿Habéis visto, no? La traducción literal, nada, nada, nada. Otra, unas distraídas mozas, ¿no? Él dice vagabonde, mientras distraído y vagabundo no es lo mismo. Ya para empezar. Pero bueno, según Rico Manrique dice que
Distraído, además de su sentido recto, denomina a la gente de mala vida y en especial a las prostitutas. Aquí tampoco lo capta. O los sanos de Castilla, ¿no? Un ladrón disimulado en autoridades, él simplemente Semplicciotti di Castilla. O la playa de Sanlúcar, el Riviera di Sanlúcar. Mientras que en tiempos de Cervantes era el punto de reunión de pícaros, indeseables y fugitivos de la justicia. Pero repito, Udán sí lo capta y él no, y pone muchas notas al pie, lo que significa que no se ha basado evidentemente solo en la edición. Eso, otra prueba más. O echar una tela, ¿no? Pare una tela. Eso significa nada. El narrador sostiene que el ama tenía más ganas de quemar los libros de Don Quijote que de echar una tela, que para Rico Manrique significa tejerla, aunque en Germanía significa, bueno, pues, tener relaciones sexuales. Esto me lo salto porque tenía algunas adaptaciones, por ejemplo, aquí me lo salto porque no hay tiempo, tampoco esto, por supuesto, y voy ya a las conclusiones. Nuestro lexicógrafo, pues, hubo de enfrentarse a un texto muy complicado, de esto no cabe la menor duda, ¿no? Basado sobre todo en la dificultad de trasladar el plurilingüismo de Cervantes por lo que se refiere a la expresión de lo cotidiano, lo que estaba diciendo, la lengua estándar, ¿no? La traslación es aceptable de nivel medio, sobre todo teniendo en cuenta la época y sobre todo teniendo en cuenta de que era la primera que se hacía al italiano. ¿Qué dos aspectos negativos hemos notado? Primero, la falta de vivacidad y frescura motivada precisamente por su manía de traducir el texto muy literalmente. Hemos visto cómo comete errores traduciéndolo literalmente. Y segundo, por culpa de la falta de inteligibilidad de Francesco en relación a algunos pasajes, a veces hemos hallado en la versión italiana fallos de gran calado. Eso significa que nos situamos todavía ante un campo de investigación que casi no se ha explorado. Hay que ser muy pesado como yo para explorarlo, porque yo voy palabra por palabra, ¿no? Entonces, ya digo, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero que sin duda alguna para aquellos a los que les guste un poquito analizar las traducciones, sobre todo desde el punto de vista crónico, es un campo fascinante. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia en casa y aquí, y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, a ver si soy capaz de responder. Muchísimas gracias.